Hola, bienvenidos nuevamente a Gestionando Salud Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente interesante y que nos aporta a todos, no solamente las personas que trabajamos en el sector salud, sino también como usuario y como ciudadano que hacemos uso de los servicios de salud. El servicio de emergencia es el primer punto de contacto entre la población y una institución de salud, por lo que la percepción de la calidad de un centro se encuentra muchas veces en manos de los servicios de emergencia. Por consiguiente, el desempeño de la calidad del servicio, valga la redundancia, de emergencia, se sustenta en la manera en que los usuarios, los familiares y los cuidadores experimentan este cuidado dentro del servicio hospitalario. Este equipo de servicio evidentemente ha tenido en los últimos años un incremento en virtud de las condiciones comunitarias y epidemiológicas que estamos envueltos día con día. El hecho ha provocado que en ocasiones el proceso asistencial de las áreas de urgencias se realice con un déficit funcional y estructural de estos profesionales que trabajan en el área. En esta ocasión, nuestro invitado, un experto en la materia, que aparte de que ha trabajado en varias emergencias de hospitales privados, nos va a delucidar un poquito y nos va a dar claridad sobre ciertas inquietudes, mitos y pautas que debemos tener en cuenta para una buena gestión del servicio de emergencia. Bienvenido, Josué Hernández, emergenciólogo con maestría en emergencias y desastres y gestión de calidad y actual encargado de las operaciones de salas de emergencia del Servicio Nacional de Salud. Gracias, Josué, por estar con nosotros. Bueno, gracias. Lo primero, agradecer la invitación para hablar de un tema que para nosotros es tan importante como es la atención de salas de emergencias. Tú tienes muchos años en esto y has pasado por varios escenarios que te han puesto a prueba y bastante retador. En palabras llanas, para que los suscriptores y todos los que nos ven y nos escuchan, ¿qué debe ser atendido en un servicio de emergencia y cuál es la diferencia que tenemos entre una emergencia y una urgencia? Bueno, lo primero es para que todos entiendan cuál es la razón de ser de una sala de emergencias. La razón de ser de una sala de emergencia en todo hospital es tener un espacio donde lograr estabilizar pacientes agudamente enfermos. Entonces, todo servicio que vaya dirigido a estabilizar un paciente debe ser proveído en una sala de emergencias. Por ejemplo, una endoscopía alta que se hace en la persona que hace sangrado digestivo. Okay. Si el paciente viene por un sangrado digestivo y yo quiero estabilizarlo, es probable que yo necesite un endoscopista para colaborar con mi trabajo. Cateterismo cardíaco, la causa más frecuente en el mundo de muerte, por ejemplo, los infartos agudos al miocardio. Para lograr estabilizar a un paciente con un infarto agudo al miocardio, muchas veces hay que llevarlos desde la sala de emergencia a cateterismo y lograr conseguir eso, que es la razón de ser de la sala, que es la estabilización de un paciente. Conforme lo que me estás diciendo, el paso de emergencia es literalmente un paso. Un paso clave, porque la persona que está ahí tiene que tener ciertas características, en el sentido de, es como el que da la voz de alerta, de que tenga un paciente enfrente que puede tener una condición médica que ponga en riesgo su vida y tener el entrenamiento para estabilizar esa condición. O sea que tiene que saber de todo un poco. De todo un poco, no en el sentido de, yo no soy cardiólogo, cardiólogo es una especialidad médica, pero yo tengo que estar entrenado en estabilizar las emergencias de ese cardiólogo. Ok. Hay una expresión y que todo usuario siempre ha dicho, que existe una relación entre rapidez de la atención y la calidad del servicio de urgencia. ¿O es un mito que entre más rápido es mejor el servicio de emergencia? El factor tiempo es clave en emergencias y sí es muy importante. Por ejemplo, en el tema del infarto agudo al miocardio, que es la causa más frecuente de muerte en el mundo. Si yo llego a una emergencia, por ejemplo, con dolor de pecho o equivalente de dolor de pecho, o sea, mareo, sudoración, etcétera, y el médico piensa en que estoy haciendo un infarto, parte importante, por ejemplo, del diagnóstico para establecer que sí, que tengo un infarto, es hacerle un electrocardiograma. Eso debe de hacerse en un periodo menor a 10 minutos. Eso está establecido en el protocolo. Hacerlo e interpretarlo en un periodo menor a 10 minutos.
Si el paciente está infartado, yo tengo la premisa de en menos de 90 minutos llevarlo a cateterismo. Y si en menos de 90 minutos yo no lo puedo hacer, ya sea en mi centro o en un centro cercano, tengo que ofrecerle medicamentos, por ejemplo, fibrinolíticos al paciente. O sea que sí, el factor tiempo es importante cuando hablamos de calidad de atención en sala de emergencias. Josué, vámonos a lo llano y a lo práctico. ¿Qué tan seguido o qué tan real son esos tiempos y qué tantas instituciones llevan al pie de la letra esos protocolos clínicos en cuanto al tiempo? Es una premisa preocuparse por el tiempo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en nuestro país, en República Dominicana, es una obligación atender a todos los pacientes que van a sala de emergencias. Yo no tengo razón alguna para negar atención. Entonces tengo que tener una manera de organizar mi servicio y eso es haciendo lo que se llama triaje, que es una clasificación de pacientes en base al motivo de consulta. Entonces, en base al motivo de consulta está establecido tiempos de respuesta. Ok. Ejemplo, si yo llego inconsciente, con un balazo en la cabeza, etcétera, yo debo de ser atendido inmediatamente. Pero hay situaciones, por ejemplo, dolor de rodilla de una semana de evolución, 15 días de evolución, que posiblemente tengas, si hay un paciente en peor condición que tú, que esperar más tiempo de eso, hasta inclusive por el protocolo hasta 2 horas. Es decir que, ojo, si usted tiene ya un dolor de una semana, no venga a atacar ni a hablarle mal a la gente de emergencia, porque realmente no es una urgencia. Sí, porque la razón de ser del médico es tratar de actuar en el mejor beneficio del paciente. Si usted llega con dolor de pecho, lo van a priorizar. Pero si llega con un dolor de tobillo y hay una persona que le duele el pecho, a la persona que le duele el pecho lo van a atender primero. No es un espacio para atender pacientes por orden de llegada. Lo que define a quién veo es el motivo de consulta y qué tan en peligro se pone tu vida de acuerdo a lo que tú dices o a tu queja principal. Ok. Cuando yo llego a emergencia y hago el triaje, ¿yo tengo la capacidad de despachar de este triaje a su casa o todos van a ser atendidos? Simplemente el triaje es para temas de priorizar la atención. Eso va a depender de los volúmenes que tú manejes en tu hospital. Porque, por ejemplo, si yo tengo un hospital de alta demanda asistencial, más de 200 pacientes por día, hay estrategias que yo puedo utilizar desde el triaje. Si yo veo un paciente en triaje que veo que tiene algo de baja complejidad, que puede ir a una consulta, yo puedo establecer en mi hospital lo que se llama una consulta prioritaria. O sea, ese paciente yo lo veo en triaje, entiendo que no tiene algo que ponga en peligro su vida y lo puedo derivar a una consulta. Lo que sí debe de verse el mismo día, porque por ley yo estoy obligado a ver a todos los pacientes que vienen a emergencia. Derivarlo no a que te pongan una cita, como para una semana, un mes. Perfecto. No, tiene que verse ese mismo día. Ok. ¿Cuáles son los elementos que un jefe de servicio de emergencias debe tener en cuenta para valorar que se está haciendo un buen trabajo o en su defecto que realmente hay que tomar medidas en el asunto y no se está trabajando con calidad? Bueno, en medicina nosotros hemos tomado cosas de la industria que nos han ayudado para organizar adecuadamente lo que hacemos. Nosotros vemos el proceso de atención en sala de emergencias como un proceso que tiene 3 momentos claves. Okay. El primer momento clave es la entrada, cómo entran los pacientes a la sala de emergencias. Y eso es básicamente triaje, clasificación. Ok, no entrada de si llegó en ambulancia o por su propio pie, sino entrada, la categorización que te dé el triaje. Claro, cómo yo categorizo, cómo yo priorizo la atención de los pacientes que me van llegando. Ese es el primer momento. El segundo momento es cuando el paciente entra a la emergencia y ahí yo le hago cosas, lo evalúo, le mando a hacer exámenes de laboratorio o imágenes que pueden apoyar lo que estoy pensando como diagnóstico presuntivo. Y el tercer momento, que es la salida. Una vez que lo vi, que lo evalué, que le hice lo que yo entendía que había que hacerle, le doy de alta. Lo debo de dejar en observación porque no tengo claro todavía lo que tiene y o debo de hospitalizarlo o lo debo de referir a otro centro porque yo no tengo la cartera de servicios para darle
la atención al paciente, y en otros casos, lamentablemente, el paciente puede fallecer en sala de emergencias. Esa es una forma de salir también de ahí. Sí, definitivamente, Sí. con los pies para adelante. Bueno, en esos 3 momentos yo tengo forma de enmarcar indicadores puntuales de cómo validar y supongo que también para un jefe de servicio evaluar su personal y su equipo. Indicadores puntuales de esas 3 etapas que mencionabas. Claro que sí. Por ejemplo, en el primer momento, en la entrada, el triaje como estrategia se levanta. Los pacientes, cómo se están priorizando. Mira, tú tienes la emergencia llena adentro con pacientes que tú priorizaste la atención, pero los que están afuera están en peor condición. Entonces ahí hay una debilidad. Alguien no está clasificando adecuadamente. Antes de que continúes, ¿quién clasifica esto? ¿Podemos tener un médico emergenciólogo para triaje o un médico general? ¿Los residentes en los casos de hospitales residentes también pueden aplicar? ¿Enfermeras? ¿Quién realmente tiene las competencias para poder hacer un triaje efectivo y que esos indicadores se mantengan dentro del criterio? Una muy buena pregunta. Cuando tú buscas información en cómo entrenar a una persona en hacer triaje, la base de la pirámide, la principal condición que debe tener esa persona es experiencia. Ok. De tanto ver, por ejemplo, hay personas que llegan y se sientan en la sala de espera y posiblemente no hablen con nadie, no se quejen, pero puede que sea tu peor paciente. Yo llego, me siento, me duele el pecho, me quedo calladito ahí, no quiero que me muevan. Y hay otro que se está quejando porque le duele una rodilla. Tú le vas a hacer caso a lo mejor el que se está quejando. El porque que te tiene la emergencia rápida. De vuelta, te genera situaciones, pero el que tiene experiencia dice, no, esa persona que está ahí porque está tranquila, se acerca y verifica el motivo de consulta. O sea, la base de la pirámide es la experiencia. Por ende, un personal entrenado en triaje puede ser tanto médico como enfermero. Ok. Ambos pueden hacer el triaje de una manera adecuada. Miren, y ya me llama la atención. En países fuera del nuestro no me sorprendería, pero aquí en enfermería hay un tema, no solamente por las competencias, porque hay muchas que son fenomenalmente buenas, pero no sé si te me va a ofender, pero el ego del médico entiende que tal vez la enfermería no está en la capacidad para llevar ese tipo de proceso que realmente es clasificativo. Y yo entiendo que eso también te vendría bien por un tema de que es más fácil encontrar enfermeras en ese sentido para que tú puedas tener un flujo mucho mejor. Pero hemos cambiado, ya el sentir es que la enfermera no está ahí solo para administrar medicamentos. La enfermera, al igual que el médico, también hace un proceso de evaluación del paciente y puede aportar datos importantes que lleven a que el paciente tenga un buen desenlace, o sea que es un trabajo de equipo realmente. Sí. Entonces el indicador inicial en la entrada sería lo que es un triaje bien implementado, con ver si se está clasificando adecuadamente. Una vez que el paciente entra a sala de emergencias, ahí lo más importante son las cosas que afectan el tiempo de estancia. Y eso explícanoslo al dedillo, al pasito, como niños de kindergarten, porque esa palabra está muy técnica. Ejemplo, si tú entras, lo más rápido que vas a recibir es que yo te atienda. Correcto. El médico te evaluó, te atendió, pero hay otros procesos que toman tiempo. Por ejemplo, si te saqué sangre para un laboratorio, ¿en qué tiempo yo voy a tener el resultado? Ok. Si te hice una imagen, una radiografía de tórax, una tomografía, etcétera, ¿en qué tiempo yo tengo ese resultado? Y después, si necesito el apoyo de un especialista que no está en el área, una interconsulta, por ejemplo, ¿en qué tiempo yo tengo que tener una respuesta para esa interconsulta? Eso es importantísimo para nosotros porque yo tengo un número limitado de camas para atender pacientes. No, y un número y un tiempo que va en contra tuya que no depende de ti. Entonces el paciente, inmediatamente yo lo entro para evaluarlo, tengo que estar pensando en qué tiempo lo voy a estar moviendo o sacando de la sala de emergencias. Okay. Cumpliendo, sí, con factores claves en calidad que no pongan en riesgo su vida. No es que lo
Lo entro rápido para sacarlo y lo despacho rápido. Es que en un tiempo prudente yo pueda cumplir con el objetivo de la sala, que es estabilizarte y llegar a un diagnóstico presuntivo lo más acabado posible en el menor tiempo posible. Y ya el tercer momento es la salida. La sala de emergencia es resolutiva porque está definido que en el 80-85% de las veces los pacientes se van de alta a la casa. Sí, vale. Un 15 Mira, a 20%. No sabía esa estadística. De 80-85% de las veces les damos de alta. 15 a 20% de las veces van a necesitar ser hospitalizados. Ok. Entonces ahí es que viene el tema. Por ejemplo, si yo estoy en un hospital y yo genero 10 ingresos al día, el hospital me tiene que dar 10 camas por día. Entonces, ahí es que vienen los temas relacionados. Los dolores de cabeza. A estancia de pacientes en emergencia, porque si un paciente se me queda en emergencia ocupándome una camilla, es un espacio menos que tengo para dar respuesta al paciente nuevo que va llegando. No, y yo me voy más lejos. Ese tema de tener pacientes en emergencia te complica también el tema de facturación. ¿Por qué? Porque automáticamente tú cierras el episodio de emergencias, no puedes facturar ningún tipo de medicamentos, ni insumo, ni atención facturable en ingresos. Si no, te lo glosa las ARS. Entonces ahí comienza un conteo complicado para admisiones, para hospitalización, enfermería, emergencia. Todo el mundo está ahí atento a esa cama que está disponible. Y acabas de tocar un punto importante, que es una debilidad fuerte en nuestro sistema. Yo puedo tener la sala de emergencia llena, yo puedo ver muchos pacientes en el día, pero si dentro de mi tiempo yo no dedico un espacio para documentar claro, adecuadamente lo que he hecho, no he hecho nada. Eso impacta inclusive cómo evoluciona el paciente, porque no lo voy a ver yo, puede venir otra persona después de mí a verlo y le gustaría saber qué yo hice con él. Eso también impacta financieramente el centro, porque lo que tú no documentaste, después posiblemente no haya manera de cómo cobrarlo o para mantener el servicio financieramente. Mira, dices algo que realmente es una realidad, yo creo que en todos los centros, no importa si sea público o privado, documentar y escribir en las historias clínicas es un dolor de cabeza que yo creo que lo puede tener el 90% de los centros en nuestro país. Por una costumbre del médico y de enfermería, de abreviaturas, de estaba resolviendo y no me dio tiempo a escribir. O sea, no nos sentamos a darle ese tiempo de calidad a esa historia clínica que, como bien dices tú, lo va a ver, si lo ingresaste, lo va a ver el médico cabecera de ese ingreso para saber qué fue, cómo vino y cómo fue la evolución. Y en dado caso, aunque les dé de alta, si te piden una epicrisis o el expediente clínico, evidentemente tiene que tener todas las informaciones oportunas para que otro médico pueda visualizarlo. En tu percepción en las emergencias, ¿los servicios deben ser atendidos por emergenciólogos o pueden ser atendidos por médicos generales? Cuando uno pone una premisa, si tienen que ser emergenciólogos, es porque el país tiene suficiente emergenciólogos para cubrir todos los turnos de atención. Hasta este punto yo no lo puedo decir porque nos faltan muchos emergenciólogos. Hay salas de emergencias que no tienen emergenciólogos. Entonces la premisa es, si yo tengo un médico en la sala, al menos que ese médico tenga los entrenamientos necesarios que le den respuesta a la sala. Debe de ser experto en reanimar a un paciente. Si un paciente se va a parada cardíaca, tiene que tener el entrenamiento para reanimarlo. Si un paciente necesita tener un control de la vía aérea o de su respiración de una manera avanzada, llámese intubación, el médico tiene que saber hacerlo. Así que si tienes un emergenciólogo ideal, porque ya viene entrenado, una especialidad de 4 años, pero no siempre lo vas a tener. Entonces, si solamente tienes médicos generales, entonces vamos a entrenarlos, vamos a darle los protocolos de la sala y el expertise necesario para que puedan dar respuesta a la misma. Has comentado algo que quiero resaltar. Cuando ya tú sabes que tienes una precariedad a nivel nacional con una especialización en específico como es emergenciología, la carga, lamentablemente, del tema de la preparación de nuestro talento humano cae sobre los centros, y el tema de formación
lo hemos conversado anteriormente, es un problema. ¿Por qué? Porque algunas instituciones no tienen sus protocolos institucionalizados, valga la redundancia, aunque, por ejemplo, yo sé que la Asociación de Emergenciología marca pautas, pero claro, toda institución, particularmente yo entiendo que debe tener su librito para poder documentar y para poder suplir esas necesidades de formación y capacitación. Lo que entiendo es que puede existir una versión híbrida en una gestión de emergencia. Es así, todo va a depender del recurso humano con el que tú cuentes. ¿Qué tan atractivo es para un médico hacerse emergenciólogo? Bueno, lo primero es que te tiene que gustar. La adrenalina. Claro, para mí que soy emergenciólogo es un lugar de atención donde tú puedes hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Tú tienes que tener una buena base clínica. Yo no sé lo que va a entrar por la puerta en cualquier momento. Claro. Puede entrar un balazo en la cabeza, puede entrar un dolor de pecho, puede entrar un trauma, y eso te hace ver la medicina de manera diferente. Y lo otro es que, aunque no lo creas, el emergenciólogo puede tener una mejor vida que un ginecobstetra, porque cuando yo entrego mi turno a las 5 o 6 de la tarde y me voy a mi casa, a mí no me van a estar llamando por pacientes, porque yo entregué el turno. Yo no sigo pacientes como si... O sea, tú no haces consulta. No hago consulta. Yo recibo los pacientes que llegan a sala de emergencias en un turno determinado, y cuando salgo entrego, llega otra persona que se hace responsable de los pacientes nuevos que van llegando. Entonces yo puedo organizarme y puedo tener un fin de semana libre, y sé que a las 10 de la noche no me van a llamar porque hay una persona embarazada que necesita que yo la atienda. Pero tú lo pintas muy lindo, porque emergencia también es un fuego diario. Tienes que tratar de conseguir un equilibrio en lo que has elegido como profesión. Y de hecho, en medicina de emergencia lo que da más tranquilidad es irte a la casa sabiendo que hiciste todo lo que había que hacer por el paciente. Qué bonito. Es así. Qué bonito. ¿Con qué tú quieres que nuestros oyentes y los que nos visualizan por YouTube se queden de este episodio extra sobre calidad en la atención de servicios de emergencia? La sala de emergencia es la cara del hospital. Y es tan así que nosotros acabamos de salir de una pandemia. La mayoría de los especialistas se pudieron ir a la casa, los emergenciólogos no. Si usted quiere que un sistema de atención mejore, el mejor sitio por donde empezar es por ahí, por la sala, porque eso no cierra. Eso está abierto 24 horas en la mayoría de los hospitales, y es un lugar donde confluyen todos los servicios del hospital, confluyen ahí en un momento determinado. Lo que usted quiera, facturación, seguridad, interconsultantes, todo confluyen ahí. Ha pasado de ser un lugar que antes te decía, mándalo a emergencia para que trabaje como si fuera un castigo, a ser un lugar que define calidad de atención. Claro. Eso es lo que me gustaría que les quedara. El emergenciólogo es un especialista que trata patologías agudas que ponen en peligro la vida del paciente. Muchas veces nuestros pacientes, cuando llegan a sala de emergencia, probablemente no entiendan claramente cuál es nuestro proceso de atención, pero el médico va a estar ahí tratando de identificar tempranamente al paciente que esté en peor condición y resolver de acuerdo a los recursos disponibles que tengamos, y que estamos siempre prestos a que tengamos buenos resultados en entregar un paciente que pueda ser útil a la sociedad. Y nada, esa es nuestra preocupación. Ay, qué lindo. No voy a agregar más nada. Una conclusión sumamente enfática, y yo creo que sí, que todos hemos pasado en algún momento por emergencia, y la verdad que hacen un trabajo bastante arduo. Entonces, nada, muchísimas gracias, Josué, por venir a nuestro podcast, y nada, nos vemos en una próxima ocasión y sigas sintonizándonos. Gracias.